Hola, con el frío y la nieve sobre nosotros abrimos este espacio en blanco, como siempre lleno de misterios para vosotros. Y algo que hacemos hoy desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando es la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con la bienvenida y los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica David García y Jorge Delgado, Natalia Sotillos en la realización y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción, Tere Vilas en la locución y Alberto Real en la producción. Y como siempre sé que os habla, un placer para todos nosotros compartir este tiempo en directo aquí en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional. Tenemos formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Y antes de comenzar, nuestro recuerdo y condolencias para todas las víctimas y para sus familiares y amigos de esos accidentes de tren en nuestro país, y los mejores deseos para los heridos, que se recuperen pronto. Os queremos pronto recuperados y que no vuelva a suceder nunca más una historia como esta. Ojalá. Y para hoy nos acompañan temas e invitados muy especiales. Esto es lo que os hemos preparado. Vamos a movernos en el terreno fangoso de los mitos. O dicho de otra forma, esos relatos tradicionales y fantásticos, protagonizados por dioses o seres sobrenaturales, que se sitúan fuera del tiempo histórico y buscan explicar el origen del mundo, fenómenos naturales o aspectos fundamentales de la existencia humana y la cultura. Y hablaremos de diluvios, de vírgenes negras, de estrellas luminosas y hasta de dioses solares. Un viaje hacia el pasado más remoto para buscar respuestas a nuestro mundo actual. Después nos guiarán hasta un cementerio, donde en algunas tumbas parece que se están realizando extraños rituales. Eso y más voces completarán este espacio en blanco que hoy ya se abre ante ti. Esas os esperan hoy. Y hoy tenemos con nosotros a un investigador y escritor gomero, que es todo un título, que ha visitado algunas veces el programa, ha llegado desde las islas, Carlitos Pérez Simancas. ¿Te puedo llamar Carlitos? Por supuesto, todo el mundo me llama Carlitos. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí, bien hallado y sobre todo emocionado, porque siempre que escucho la cabecera, eso me lleva a la infancia, aquellas noches en la cama, escuchándote y bueno, estoy aquí, emocionado. Déjame que diga algo a tu papá. Don Carlos, aquí está tu hijo, ¿sabes? Y está en el programa y es un placer tenerle, y a ti también un placer que estés escuchando. Eres autor de un montón de libros y yo te tenía como más investigador de ovnis. De vez en cuando nos vienes a contar cosas de lo que sucede. Has estado en el Teide mucho tiempo, estuvimos en La Gomera contigo, nos contabas leyendas. ¿Y qué pasa ahora con este trabajo que se llama mitomancia? Pues es muy fácil. Hace 2 años me puse a estudiar historia de la filosofía y necesitaba pues contar cosas, y utilicé pues los mitos para como un hilo conductor. Sé que hay mucha gente que le sorprende o me preguntan que por qué los mitos, pero porque con ellos puedo contar cosas, ¿no? Puedo desarrollar, por ejemplo, pues el mito de Prometeo. Puedo hablar también sobre la Odisea, la Ilíada, sobre los héroes, desde un punto de vista psicológico, filosófico. Y como tenía otros espacios en los que me podía desarrollar, por ejemplo, hablar de misterio, hablar de historia, hablar de etnografía y cultura de las islas, me faltaba ese, y eso pues lo plasmé en un libro. Enhorabuena, porque yo no tengo el libro físicamente, me ha llegado en PDF y wow, vaya trabajote que te has hecho.
Vamos a analizarlo, ¿te parece? Por supuesto. Saludar también al resto de los invitados que tenemos por aquí, luego os dejaremos hablar. Prepárate porque igual te toca hablar algo también a ti. Dice que no. 1:11, 12:11 en las Islas Canarias, nos vamos a hablar de mitos y ya veréis qué curioso es. Nuestro primer invitado nos propone un ejercicio mitológico. Lo denomina... Se me olvidó decir que dentro de poco, bueno, este año vamos a ir de nuevo a Canarias y la vamos a montar por allí otra vez, ¿vale? Va a ser un placer, como siempre, recibirte. Vale, ¿qué es eso de mitomancia? Y te hago una matización. Es curioso porque últimamente en muchos programas, incluso de política, hay filósofos, hay gente que está hablando de historia, de historias antiguas. ¿Es que se repite? ¿Es que esa historia nos trae algo para aprender o qué ocurre? Claro, mitomancia, cuando yo lo planteo, claro, las mancias son aquellas artes con las adivinatorias, ¿no? Y es verdad que cuando uno mira los mitos, vemos que nuestros antepasados también tenían los mismos problemas que nosotros, pues la traición, el abandono, el desamor, la erosidad, ¿no? Todo este tipo de construcciones arquetípicas. Y claro que está ahora mismo, no sé si has visto, pues en redes sociales hay ahora como un boom, sobre todo estoico. Aunque yo el libro lo he vamos, digamos una cosa, lo he ido dirigiendo hacia el existencialismo. Hace poco me encontraba con Camus y con Sartre y la cabeza me voló completamente. Y ahí empecé a crear en mi cabeza pues todo un universo que lo fui plasmando en el libro, en Mitomancia. Y como decíamos, los mitos se experimentan. Sí, y además lo vemos cada día, por ejemplo, en la saga de Star Trek, en la saga de Star Wars, en El Señor de los Anillos, Harry Potter, vemos siempre los arquetipos, ¿no? El maestro que enseña a un alumno y ese alumno, pues desde la redención llega a conseguir pues la heroicidad, no se convierte en un héroe, pero tiene que pasar primero por un periodo de purgación, de expiación, y eso sigue siendo, incluso en las películas que vemos, no se difieren de una tragedia de Sófocles, por ejemplo. Es decir, que siguen estando muy presentes hoy, en el día de hoy, a pesar de que tengamos tantos avances, la inteligencia artificial, etcétera, están ahí esos mitos influyendo. Claro, el Homo sapiens no ha cambiado nada. Quizás hemos cambiado en el continente, pero no en el contenido. Seguimos siendo humanos, ¿no? Por ejemplo, yo en el libro intento tratar el tema con Prometeo, trato el tema de la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, hago preguntas al lector, porque me gusta, cuando hago una charla o una ruta, me gusta preguntar. Pero concluyo una cosa, la IA le falta algo, que es la chispa humana, la experimentación, el saber. ¿Cómo puedes tú contar si no has visto a qué huele el mar, o el desierto, o la montaña? Y creo que eso es lo que nos hace humanos y que nosotros hemos experimentado. Da igual que nos vayamos al año 1000, al año 2000, hace 10.000 años, el ser humano siempre tiene los mismos anhelos. Mirar qué hay detrás del horizonte. Es curioso lo de la IA, vamos a hacer un programa hablando de ello. El otro día unos amigos pusieron mi nombre y la IA decía que estaba muerto, que me había muerto ya. Lo contaba el otro día. Seguimos aquí vivos todavía dando la lata y esperemos que por muchos años. Eso, esperemos que sí. 1:17, 12:17, vamos a entrar ya más mitos. Esa mitomancia, ya veréis. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. En multitud de culturas antiguas existe un mito que transformó profundamente la historia. El del diluvio universal. El canal Revelaciones BO nos aporta algunos datos. El diluvio de Noé, una de las historias más impactantes de la Biblia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios decidió salvar solo a Noé y a su familia mientras el resto del mundo perecía? Según el relato bíblico, la tierra estaba llena de corrupción.
maldad y violencia. Los seres humanos se habían apartado tanto de la voluntad de Dios que Él tomó una decisión radical: limpiar la tierra por completo. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios por su justicia y obediencia. Pero, ¿era esto realmente necesario? ¿Por qué no ofrecerles una segunda oportunidad a los demás? El libro de Enoc da una pista. Los Nefilim, los gigantes hijos de los ángeles caídos, habían corrompido a la humanidad hasta el punto de no retorno, trayendo caos y oscuridad. Así, el diluvio no fue solo un castigo, sino un acto para proteger lo poco bueno que quedaba. Exploremos el mito del diluvio universal. Un mito que, como decíamos, está en casi todas las culturas, ¿verdad? 62 culturas y 270 versiones en todo el mundo, en todos los 5 continentes hay. ¿Qué me dices? Sí, 62 culturas separadas entre el tiempo y la geografía. Para mí fue el primer gran misterio, y tengo que contarte una cosa. Sí. Yo era un niño cuando escuché, hace poco nos dejaba el gran Erich von Däniken, que el hombre no dio una, pero es verdad que nos ayudó a muchísimo a que exploráramos y nos preguntásemos cosas. Y yo recuerdo que hablaba en este programa de Recuerdos del Futuro, el libro, y yo sabía que lo tenía mi abuelo y lo leí. A mí el mito del diluvio creo que es el primer gran misterio que me vuela la cabeza, en el sentido de: no puede ser que tantas personas o tantas culturas hayan contado lo mismo, el mismo arquetipo. Dios que anuncia a un Salvador que va a aniquilar el resto de la humanidad, eso, a toda la humanidad, porque se han vuelto hedonistas, se han vuelto y se han separado de Dios. En todos funciona igual, ¿sabes? Noé, en el mito de Gilgamesh, los hindúes, los Hopi, los mayas, todos cuentan lo mismo. Y yo intento explicar, hacer una conexión, la hago con Pirra y Deucalión. Deucalión era el hijo de Prometeo, que el padre Prometeo es el que le dice a los hijos que Zeus está enfadado con esa humanidad, y Deucalión y Pirra son los padres de la nueva humanidad, que decía, porque fueron al oráculo y decía que para volver a repoblar la tierra tenían que tirar los huesos de la madre, y ellos llegaron a la conclusión que eran las piedras. Y por eso... ¿Las piedras? Sí, por eso sí, que eran los huesos de la madre de Gea, de la diosa Gea. Y Deucalión, claro, Deucalión sería nieta de Gea. Entonces cogían las piedras, la Pirra, que era la mujer, las piedras más pequeñitas y más bellas, por eso las mujeres son muchísimas más y más bellas, y Deucalión tiraba las piedras más grandes, por eso los hombres somos más fuertes, ¿no? Se creó una nueva humanidad que no llegaba a la afrenta a los dioses como la otra, en todas, Miguel. Y eso para mí me ayudó a abrir, y sobre todo a dar una explicación de lo que dice la ciencia, de lo que pudo haber pasado y por qué existió el diluvio universal. Aparte de tu papá, que está escuchándonos en Canarias, el Eje me dice que a veces que no. David te saluda desde Tenerife, Manuel en Sevilla, Andrés en Nueva York, un montón de gente. Eso quiere decir que los mitos, del diluvio y los que vamos a analizar, tienen algo de realidad histórica, por decirlo de alguna manera. Sí, es lo que habíamos hablado. Erich von Däniken abre una puerta. Y muchísimos científicos para desmitificarlo, o digamos incluso para ridiculizarlo, empezaron a hacer unas investigaciones y se llegaron a dar cuenta. Y hay un fenómeno, hay un evento que se produce entre el 10.000 y el 12.000 antes de Cristo, en el que un cometa se parte en tres e impacta en el hemisferio norte. Uno en Canadá, otro cerca de lo que es hoy Islandia, y otro en el centro de Europa, entre la frontera de Suiza y Austria. Se sabe perfectamente que la cantidad de polvo que se lanzó hacia el planeta mantuvo al planeta en casi unos 18 a 20 años en oscuridad perpetua. La que cae en Canadá, el impacto es tan fuerte que llega a evaporar la placa
lauteriana que llegaba a tener entre 2 y 4.000 metros de espesor, o sea, 2 y 4 kilómetros de espesor. Imaginémonos de hielo, ¿no? De hielo. Imaginemos una capa de hielo desde la base desde los cristianos hasta el pico del Teide. Esa cantidad de agua que se lanza hacia el mar provocó una inundación costera en el que el mar llegó a crecer 120 metros, lo que llega a provocar esas crecidas. Los 40 días de lluvia se pueden interpretar por la oscuridad en el que el sol quedó opaco y en el que se produjo grandes tormentas en el hemisferio norte y hemisferio sur, porque las corrientes se quedaron paradas. Justo en ese momento fue tan caótico que solo sobrevivieron, se creen que sobrevivieron poblaciones del interior. Se calcula que habíamos entre 5 y 10 millones de seres humanos y se perdió el 50% de la población de aquella época. Y de repente, según esto que hemos oído, surgen los gigantes, pues estaban los gigantes, Dios se enfada y se carga todo. Gigantes que algunas veces habéis visto vosotros en el Teide, en esos lugares a donde vais a ver cosas raras y contáis luego esas novelerías que contáis los canarios. Bueno, cosas serias de vez en cuando. Sí, o sea, los gigantes, bueno, el gigante del Teide, pues lo ha investigado pues el amigo Fernando Hernández. Y es verdad que sí. Yo trabajando en el Teide pude preguntar, siempre preguntaba, y es verdad que después ya con la confianza gente se abrió y me dijo, compañeros, que sí, que lo habían visto sobre todo por las faldas del Pico Viejo, habían visto pues sombras sobre todo, no habían visto la figura entera, pero sí cuando bajaba la bruma y las nubes de tormenta, sí veían como algo transitaba de enormes proporciones. Vale, llega el diluvio, que coincide en esas cantidades de civilizaciones que tú has dicho, se carga todo lo que había anterior, incluidos los gigantes aceptando esa historia de la Biblia, y ahora estamos redescubriendo que mucho antes de la edad que nos dicen pirámides, Göbekli Tepe, etcétera, había civilizaciones muy poderosas. Quizá eran esas que quedaron ocultas con el diluvio. Sí, es que es verdad que en el libro yo trato dos historias, ¿no? Una esa y el otro el colapso de la Edad de Bronce, que muy posiblemente la cuenta la Ilíada. Muy posiblemente también ahora mismo ya hay estudios serios de que la humanidad no tendría que tener 300.000 años, sino que tendría por lo menos entre 500.000 y 800.000 años de antigüedad. Lo que nos podría permitir que sí, en un momento dado, con el planeta justo entre 10.000 y 12.000 antes de ese evento, era mucho más cálido que ahora, lo que provocaba que había más terrenos fértiles y ayudó, por ejemplo, a que personas se establecieran a la agricultura. Fue lo que ayudó que, por ejemplo, tribus de las mesetas, ya cuando pasa el evento, se fueran a la zona de Babilonia, a la antigua Babilonia en Sumeria, para poder trabajar la tierra, porque ya no podían recolectar. Y sobre todo pasa una figura que aparece en la figura de los dioses instructores, ¿no? De civilizadores que llegan, que muy posiblemente podrían ser supervivientes de estas civilizaciones costeras, que podían haber tenido pues navegación de cabotaje, que pudieron haber tenido ya un incipiente comercio, que al desaparecer llegan, contactan con otros humanos a los que les enseñan la agricultura, la escritura. Gente que había sobrevivido de las anteriores culturas, de ese cataclismo. Claro, no sabemos de dónde vienen los sumerios. ¿Extraterrestres? Pues podría ser. ¿Los ángeles? Podría ser, perfectamente. O sea, podría ser. Que, o sea, sabemos perfectamente, y más tú que has estado muchísimas veces en Egipto. Yo no sé nada, yo estoy aquí solo hago No, pero las pirámides o la esfinge no tiene la edad que tiene. O sea, la esfinge tiene marcas de agua, y eso es indudable. O sea, hablamos de un Egipto húmedo, y las pirámides llegaron a estar bajo lluvia y bajo agua, o sea, una parte bajo agua. Göbekli Tepe muy posiblemente fue en ese colapso del 1200 a 1800 antes de Cristo, en el que también un asteroide pequeño impacta, y un volcán, el Hekla 3 en Islandia, lanzó tanta cantidad de hollín a la atmósfera
que para completamente. Lo que hizo fue que llegó a ser inviable la agricultura. Se estuvieron 300 años de mega sequía en el hemisferio norte. Así que creo que todavía hay muchísimas cosas que contar, y creo que te lo decía antes en la antena, la grandeza de este programa de Espacio en Blanco es que hoy se cumplen y se están confirmando cosas que hace 30 años la gente pensaba que eran locuras. Yo escuchaba cosas en este programa que hoy leo a los científicos. Alejandro, desde cerca de la Catedral de León, te está escuchando. David, desde Alemania. Desde Basauri, creo que lo he dicho. Manuel, de Sevilla. 1:29, 12:29 en las Islas Canarias. Primeros datos de esos mitos que habrá que profundizar. Nunca había escuchado esa teoría de que pudieran ser esos dioses primigenios. Quizá luego lo veremos al final, supervivientes de las antiguas culturas. Qué curioso. Vamos con más datos. Nos vamos con otro mito también cercano que también está en Canarias. Vírgenes negras. ¿Una leyenda o algo más? ¿Un eco del pasado, quizás? Pues ya me contarás. Eso de las vírgenes negras es curioso también porque están en multitud de lugares. Llevo 3 años pues obsesionado con esto. Te voy a contar una anécdota que se puede contar, que estamos solos aquí. En una ruta que hice en la isla de La Gomera, en Alajeró, llegamos a la ermita del Paso, una ermita que mira hacia Canopo. ¿Canopo qué es? ¿Una estrella? La estrella Canopo, vale. La estrella que ahora mismo, si alguien que estuviera en Canarias mirara hacia el suroeste, la vería a unos 4, como poniendo algunos 4, o sea, la extensión de la mano, unos 4 dedos por encima del horizonte. El 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, que es el día que en el horizonte nosotros, porque nosotros tenemos la perspectiva igual que Egipto. Cuando habláis de vosotros, te refieres a los canarios. A los canarios, ¿vale? Con nosotros en Canarias tenemos la misma perspectiva, en la misma visión que tiene Egipto. Entonces, sobre el horizonte se veía una estrella que los antiguos canarios creían que era la madre de todo el universo. Pues cuando yo estaba en aquel lugar, era por la noche, estaba hablando con un grupo de personas, yo me lancé y dije que mi teoría, que la Virgen del Paso podría ser perfectamente Demeter, el paso del otoño hacia el invierno, y empecé a hablar un poco sobre las vírgenes negras. Allí se hizo el silencio, se miraron unos a otros, miraron incluso al teniente de alcalde como diciendo, ¿qué hace este loco? Este loco que está contando aquí. Pero argumenté la teoría, y aquello me dio por hacer un seguimiento a otras vírgenes en Canarias, ¿no? La Virgen Negra, como bien decías, viene del culto a Isis. Se producen 2 fenómenos, uno en el concilio de Tesalónica, creo en el 385 después de Cristo, en el que se legaliza la religión cristiana y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Fue en el 323, en el concilio de Nicea? Sí, pero... No sé, ¿eh? Sí. Bueno, hubo un concilio donde de repente un emperador dijo, todos cristianos a partir de ahora. Luego buscamos la fecha. Sí, Edicto Tesalónico, 380. Sí. Entonces, en aquel momento... Pero había un problema porque había una gran discusión entre nestorianos y personas. Uno hablaban de los teotocos y de los teotocos. Uno decía que los cristotocos era... La Virgen María era la madre de Cristo, pero los teotocos que era la madre de Dios. Al querer justificar que Jesucristo era hijo de Dios, se le da a la Virgen María una divinidad. El tema era que en toda la cuenca mediterránea existían cultos a Isis. Por ejemplo, tenemos la Isis Nautilis, que se celebraba el 15 de julio. Tampoco hay que ser, para todos aquellos que hemos nacido en un pueblo de mar, la Virgen del Carmen. Pero también tenemos la Isis Lactansi, la que se ve a la Virgen, a Isis dando el pecho a Osiris. También tenemos muchas vírgenes aquí en la península ibérica, donde hay vírgenes lactantes. La cuestión fue que había que introducir un geotema que tenemos nosotros metido, que es la diosa tierra.
Eso lo tenemos nosotros dentro de nuestro genoma, al igual que podemos tener al Sol como padre. Nosotros seguimos teniendo un culto solar porque Jesús de Nazaret se transforma en Jesucristo y Jesucristo se convierte en el Sol Invictus del Imperio Romano el 25 de diciembre, convirtiéndose en un dios solar. Llevamos manteniendo un arquetipo desde hace unos 8.000 años en el occidente. Y cuando nosotros quitamos muchas cosas superfluas, vemos que, lo que repite, no somos tan diferentes a un romano de Hispania del siglo III después de Cristo, a un egipcio que vivió pues en el 300 en plena era faraónica del faraón. O sea, vivimos todavía con cultos hacia las estrellas. ¿Y por qué negras, no? Si es un reflejo de la diosa madre, ¿por qué negras? Y que están en tantos lugares. Luego hablaremos de la Candelaria, que también es negra. Sí, yo me lancé a hacer una explicación. Estás muy lanzado últimamente tú, ¿eh? Sí, estoy lanzado. Bueno, ya te dije que en el libro intenté contar cosas que no suelo contar. Bueno, que son cosas que en el tema de la lectura y de intentar entender cosas, pues llega a unas conclusiones. Porque yo creo que si alguien lee el libro y llega a otra, creo que el libro habrá hecho su trabajo, que es el que la persona se haya hecho preguntas y haya investigado por su cuenta. Yo creo que el tema de la tez negra tiene que ver mucho con el Nilo, ¿no? Vamos a hablar luego de la estrella Sirio, y tiene que ver con el limo negro del Nilo, que traía la vida, traía la tierra y traía la semilla que tenía que estar en la oscuridad de la tierra para poder crecer. La otra, ya en épocas del medievo, tiene que ver con el nigredo. El nigredo era donde se transformaban los elementos dentro de la alquimia, la transmutación. Y esos dos elementos lo podemos ver en las vírgenes, ¿no? Se transforma el temple cuando llega. Incluso Bernardo de Carballal, que era un monje que va a armar ideológicamente al temple, utiliza esos antiguos lugares donde habían diosas, no solo romanas, sino celtas, y de diferentes culturas, para incrustar allí ermitas a la Virgen María y que fueran lugares. Hablabas de Candelaria. La Virgen de Candelaria, de Candelaria aparece en el municipio de al lado, en Weimar, que hoy se llama la Virgen del Socorro. Pero se lleva los franciscanos que estaban en Arafo, que eran unos franciscanos que estaban desde el siglo XIV. Por ejemplo, los viñedos más antiguos de Tenerife están allí. Tenemos que ir a ver una ermita que hay con el cielo estrellado, que se encuentra en la parte alta de Arafo. Y allí, por ejemplo, se venera San Juan decapitado, que es un santo extraño, que no hay otro, solo hay dos en España y pertenecientes al Camino de Santiago. San Juan decapitado. Pues bueno, pues estaba allí. Los franciscanos trasladan la Virgen de Candelaria hacia su actual localización, a la cueva de Aquivinco, que era una cueva sagrada, fue la primera iglesia de Tenerife, y se trae allí porque allí había un culto a la Virgen Canopo. La cueva mira hacia Canopo, y todas las ermitas e iglesias en Canarias dedicadas a la Candelaria, hablo de Quipú de La Gomera, hablo la del Paso en La Palma, hablo de otras, apuntan norte, sur, hacia Canopo. El día 2 de febrero, si nosotros estuviéramos en La Gomera y abriéramos la puerta hasta ahora, por ejemplo, la puerta de la iglesia, veríamos enfrente del altar, veríamos a la estrella Canopo. Y hay una cosa, ¿sabes? Que en el año 1826 hubo un aluvión, desaparece la primigenia Virgen de Candelaria. Hay quien dice que hubo un cambiazo y que la verdadera sigue estando en Adeje, y se sustituyó una a la cual se le puso la tez morena, porque muy posiblemente el que lo hizo se sabe que era masón y sabía perfectamente lo que era una virgen negra. Invito a nuestros oyentes que busquen en Google la manga de la Virgen de Candelaria. Tiene un nombre, Maloley, que es el apellido
latinizado de Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple que fue quemado en una isla del río Sena. Te saluda también Álvaro desde Güímar, Tenerife, como te decía antes. Me estás volviendo loco tú hoy. Esa es la idea del libro. ¿Es volver loco a la gente? No solo volver a la loca, sino, a ver, verdad que uno tiene pues la tradición tuya también, ¿no? La de hacer preguntas y intentar contestar otras. Entonces, hacer un diálogo con el oyente y explicar que no todo es inmutable. Las cosas son mutables, y porque hagamos preguntas y porque vayamos hacia el fondo de ciertas cosas, no somos gente extraña, sino explicar qué hace, por ejemplo, tal, por qué en los comienzos de las cañadas en Canarias, incluso aquí en la península, está San Antonio, que es el protector de los animales, sí, ¿no? De los lugares donde van los ganados. Ese tipo de cuestiones era que nuestros antepasados sabían perfectamente qué santo y dónde colocarlo. Vale. Te iba a preguntar como te iba a decir también, que cuando hablabas de la Virgen de Candelaria tuvimos una entrevista, creo que con Emiliano Betancourt, que nos contaba esa historia increíble de que en la manga de esa Virgen había ese nombre de Jacques de Molay, la relación entre las vírgenes negras y los templarios. Y te iba a decir, esto de las vírgenes negras significa que corresponde o conecta con un arquetipo que tenemos metido dentro, y de repente vienen los católicos o la Iglesia cristiana se apropia de ello para seguir con toda la historia adelante. Claro, el tema es que son faros, son lugares geolocalizados, si podríamos hablar así. Lugares telúricos, lugares que tienen algún tipo de poder. Me voy hacia la montaña Montserrat. Eso te voy a decir, la Moreneta. Cualquiera que haya leído temas de ufología sabe que es un punto caliente, por ejemplo, ¿no? O nos vamos a Santa María de la Cabeza, en Jaén, y pues por la Virgen de Candelaria. Entonces, son faros donde nos van a decir tres cosas. Uno, allí hay culto desde hace un milenio, de que nuestros antepasados vieron allí algo de poder. Dos, es siempre un culto hacia la madre tierra, en la que siempre puede haber un árbol, como por ejemplo que representa a Cibeles con la muerte de Atis, o una cueva. En la cueva siempre siendo como el tema uterino de el renacimiento. Y la tercera, también suelen estar muy ligados a temas de fuentes de agua, a la vida. Y siempre, desde todas cualquier ermita que nosotros podamos ver, donde haya una virgen muy especial, apartada, la visión del cielo siempre suele ser una panorámica de mínimo de 270 grados, en el que vemos todo el cosmos pasar por nosotros, delante de nosotros, y con ello pues el tema zodiacal y el tema de estrellas, de astros que no benéficos a la humanidad. 1:42, 12:42 en las Islas Canarias, con la cabeza un poco trastocada. Vamos a seguir, creo que vamos a irnos a ver Misterios de los Cielos ahora. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo ahora pienso que la tecnología es una granada de mano, solo que no lo sabemos. Esta semana en Cruce de Cables analizamos las consecuencias de estar todo el día enganchados al móvil, y cada vez desde edades más tempranas. Todos los sistemas están hechos para que sean adictivos. Cruce de Cables, David Sierra. Además, nos vamos de fiesta con unos robots muy bailongos, y traemos los mejores gadgets para mirar al cielo. Cruce de Cables. Enchufa tus oídos a la tecnología. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. En muchas civilizaciones del planeta existe una estrella que se instala en el centro de sus creencias. Nos referimos a Sirio. Sirio,
o Sirius, en su denominación latina, es el nombre propio de la estrella Alpha Canis Majoris, la más brillante de todo el cielo nocturno vista desde la Tierra, situada en la constelación del hemisferio celeste sur Canis Major. Cuando Sirio aparecía por el horizonte este, en Egipto, en los tórridos amaneceres egipcios, sus habitantes se alegraban porque la crecida del Nilo haría que sus cosechas crecieran y sus vidas mejorarían. Sirio, para ellos, era el mejor símbolo de esperanza. Para el pueblo Dogón, en Mali, Sirio también representaba la presencia de los dioses. ¿Qué mito se esconde tras este astro, el más brillante del cielo nocturno? Voy a contar una cosita. Un día estaba en Mauritania de noche, durmiendo, salí de la Jaima, en mitad del desierto, no había contaminación lumínica para nada, salí fuera y me pegó tal golpe el cielo, que ahora entiendo por qué los antiguos, que no tenían tanta luz por todos los sitios, tuvieran tanta relación con ello y estuvieran tan en contacto con todo eso, ¿verdad? Aparte de... eso lo habrás visto muchas veces tú seguramente en el Teide también, cuando miras al cielo, wow. Para mí ha sido de lo... Mira que he visto cosas en el Teide increíbles, pero una noche arriba, el cielo claro era un dosel de estrellas. Te caen encima, ¿verdad? Parece que se caen encima. Una cosa que quería contar en el libro, en el libro también cuento, porque a mí la astronomía es una de mis aficiones, y intenté hacer un libro bastante ameno, en el que intentaba explicar de manera muy sencilla muchas cosas. Intenté, pues eso también, adaptar los mitos a las constelaciones que se pueden ver, que cualquier persona en el hemisferio norte pueda ver y que pueda contar, porque a mí me parece alucinante, y me parecería que alguien todavía en el 2025 mire y pueda contarte la historia del cazador de Orión, que huye de Escorpión, que Orión sale en el cielo nocturno del invierno, Escorpión en el verano, porque van haciendo una carrera, y a Orión le sigue el Canis, el perro, Sirio. Las dos estrellas más brillantes ahora en el cielo nocturno serían en el hemisferio norte, sería Sirio y Canopo. Así que no es extrañar que, por ejemplo, los egipcios tuvieran el vaso canopeo en el que era donde ponían las vísceras de las momias, y en un hecho de transmutación. Pero Sirio era otra cosa. Sirio para los egipcios era la estrella Sodept, que era la que anunciaba las crecidas del Nilo y con ello la fertilidad, el limo negro. Y para nosotros, para la cultura grecorromana, hablo de nosotros porque somos herederos de ello, era la canícula. En el día 15 de julio, en el día en el que iba a salir Isis Nauti, una diosa Isis con una corona de estrella que iba a salir, aparecía Sirio justo antes del amanecer, y que anunciaba la canícula, los días más fuertes del verano. De ahí que se llamaran los días del perro. Luego llegan los dogones y también hablan de que Sirio no era solamente una estrella, sino que son más. ¿Quién? Bueno, cuéntame, ¿y quién le dijo a los dogones que era Sirio A, Sirio B y Sirio C, que lo acabamos de descubrir ahora? La estrella Potolo, ¿no? La estrella Potolo. La estrella Potolo, que son los sirios. Por cierto, también le voy a decir a nuestros oyentes que hagan una cosa. Vale, que sea buena, ¿vale? Vale, que busquen al chamán de la tribu Dogón y que miren los dibujos que están detrás de él, y que luego busquen la cueva pintada de Galdar. Ojo, se van a llevar una gran sorpresa porque son los mismos patrones y los mismos dibujos. Por lo tanto, los dogones tienen que tener algún tipo de contacto con las tribus bereberes de las que nosotros descendemos, los canarios. Y
y me pareció, cuando yo escuché por primera vez a Benítez hablar del Polo Dogon, me pareció fascinante. Y bueno, les cuento, llegan varios antropólogos franceses a la zona del Rif, o sea, de los barrancos, de los acantilados de Bandara en Mali, en el centro de Mali, y de repente unos señores que están allí, bueno, si es que tú tuviste, unos señores que están allí en una tribu les dicen que les hablan de unos conocimientos que no podrían tener, hablan de que Sirio era un sistema de 3 soles, que eso se viene a descubrir en pleno siglo XX. Les hablan de los 9 planetas del sistema solar, del sistema circulatorio del ser humano, le habla de los ciclos solares, de las tormentas solares, y eran una gente llamada Nomo, que venían en unas arcas del cielo y que venían de la estrella Sirio. No me digas que la historia no es para hacer una película, pero vamos, es algo brutal, porque cada 50 años celebran una festividad que es la que Sirio B hace la órbita a Sirio A. Y tú estuviste. Para volverse loco. Volvemos a Egipto. Muchas de las pirámides apuntan hacia esa estrella. Qué importancia debía de tener, ¿no? Claro, hacerla más brillante. También tenemos que explicar que en los últimos 5.000 años el cielo ha cambiado. Cuando se construyen las pirámides, y por eso se ha podido determinar que son muchísimo más antiguas de la hora, la estrella que apuntaba hacia el norte era la estrella Tubán dentro de la constelación de Draco, que estaría ahora pues a unos 20 grados más hacia el noroeste. Esas estrellas apuntaban, pero la estrella Sirio, es verdad que hay algunos canales que salen de la pirámide que apuntan a Sirio, y que muy posiblemente esa era la puerta de entrada hacia el más allá, hacia esa vía láctea que va a surcar el cielo. De hecho, nosotros celebramos el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, ¿no? El camino que va hacia el campo de las estrellas, porque es el día en el que más claro se ve en el cielo la Vía Láctea, y lo anuncia 10 días antes la estrella Sirio con la canícula. Qué pena que hayamos perdido la costumbre de mirar a las estrellas, o que todos nuestros jóvenes o los niños no sepan ni lo que hay ahí arriba, ¿verdad? Y sobre todo hemos perdido demasiada tradición oral. Por ejemplo, el tema de las cabañuelas, por ejemplo, de que un señor mirara al cielo y te clavaba el tiempo, por ejemplo, por decir una cosa, o navegar o caminar a través de las estrellas y saber llegar a un punto. No hablo en el mar, sino hablo, por ejemplo, en tierra firme, que solo hacían nuestros antepasados, ¿no? Y nombres que se han perdido, por ejemplo, la estrella Venus, perdón, el planeta Venus, discúlpeme, en Canarias se llamaba la Saharita. ¿Por qué? Saharita. La Saharita, sí. Qué nombre tan bonito. ¿Verdad? Nombre, ¿verdad? La Saharita en el ocaso. Porque cuando aparecía, era una estrella que utilizaban los cabreros dentro de las mudadas, dentro de la transhumancia dentro de las islas, y calculaban los tiempos en el que tenían que estar y venir según iba apareciendo la Saharita en el ocaso o en el amanecer. Tú es que has tenido mucha suerte, porque has tenido un abuelo que te enseñaba, vienes de La Gomera, que todavía las tradiciones están vivas. Qué pena que todo eso se haya perdido, lo estemos perdiendo a marchas forzadas en nuestro mundo. Bueno, la idea, por ejemplo, es seguir transmitiendo cosas a los niños. Yo cuando voy a la escuela me piden, yo voy siempre encantado a colegio, instituto, a cualquier tipo de asociación que me pida pues hacer una ruta. Yo a los niños siempre les explico algo, les digo, da igual lo que estudiéis, da igual lo que seáis en la vida, pero tenéis que hacer una cosa: leed absolutamente todo lo que llegue a vuestras manos. Le digo, porque esa es la diferencia entre una persona que puede ver el mundo con otros ojos a una persona que se cierra en sí misma. Le digo, la lectura es fundamental. 1:53, 12:53 en las Islas Canarias. Un último paso que vamos a dar, y luego viene Álvaro Martín, nos va a llevar, cambiamos de tema absolutamente, lo tenemos aquí ya, con historias también tremendas, ya veréis. Pero escuchamos antes esto.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Llega un nuevo mito, el de los dioses solares. Y entre ellos, el de Mitra. En el Imperio Romano existió una religión secreta que rivalizó en misterio con los misterios orientales, el culto a Mitra. Nacido como divinidad iraní, Mitra se transformó en Roma en un dios salvador adorado en cuevas sagradas llamadas Mitraea. Sus rituales eran estrictamente masculinos, con iniciaciones en la oscuridad, banquetes rituales y representaciones del mito donde Mitra mata al toro cósmico, un acto que simbolizaba renacimiento y fertilidad. Aunque desapareció con el avance del cristianismo, su red de templos y símbolos dejó huella en la espiritualidad del imperio. Exploremos el mito de Mitra y de esos dioses solares. Por si faltara algo más para volver la cabeza un poco más tarumba, los dioses solares, esos... Bueno, ¿quiénes son los dioses solares? Quizá esa gente que había estado supervivientes de los diluvios universales, o extraterrestres, diría Erich von Däniken, ángeles, dirían... Posiblemente algo pasa, Miguel, cuando en el 2000 a.C. aparece Zoroastro, el primer profeta del fuego, ¿no? Que va a hablar de la redención y va a hablar de la salvación. Pues muy posiblemente, no lo sé si las culturas que vienen, por ejemplo, de Asia, pues influyeron en los dioses solares. Como dije antes, nosotros seguimos repitiendo un arquetipo, seguimos adorando al sol. En este momento, como Jesús de Nazaret, simplemente también pido a los oyentes que, por ejemplo, miren ahora mismo un dibujo del zodiaco y verán el sol dibujado como un círculo con una cruz griega dentro de ese círculo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a cualquier pantocrátor románico, vamos a ver la misma sobre la cabeza. Este tipo de cosas, Miguel, me está costando que tenga prohibida la entrada a 2 iglesias. No voy a decir de dónde, pero los párrocos no me quieren ver por allí porque hablo de cosas muy extrañas. Te saludan desde la villa marinera de Comillas, tierra del capricho de Gaudí, en esta noche de perros, dice, acurrucados al lado de la radio, y gracias por vuestra compañía, nos dicen. Es muy curioso porque cuando uno analiza estos mitos de los dioses solares, por ejemplo, Mitra, la historia de Mitra es muy parecida a la de Jesús. Nacen un 25 de diciembre, nacen en una cueva, nacen rodeados, Mitra nace con un toro. El gran problema es que nosotros no somos mitraicos por el canto de un duro, por el canto de un euro. El mitraísmo se expande muchísimo desde Oriente, desde tierras iranias, a través de las legiones romanas por el mundo. El problema que tiene el mitraísmo es que el mitraísmo era una religión esotérica, era una religión discreta, secreta, y que necesitaba 13 grados para poder ascender, para poder sacrificar al toro, en el que ponían una parte alta, mataban un toro y tú te bañabas con la sangre purificadora. El cristianismo era una religión exotérica en la cual no necesitaba mucha preparación para poder entenderse. Si nosotros lleváramos ahora a cualquier persona que no fuera católico a una misa católica, en 2-3 misas entendería perfectamente lo que está pasando. O sea, está programado. Esa fue la cuestión, de que el mitraísmo no se entendió y que el cristianismo ganó peso. Y eran todos absolutamente, pero no solo eso, Dionisio, Osiris, Mitra, Vishnu, todos nacieron un 25 de diciembre. No me extraña que no te dejen entrar los párrocos a las iglesias. No me extraña. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 2, a una en las Islas Canarias.
pero vamos a seguir todavía hablando un poco de todo esto, y luego no os perdáis a Álvaro Martín y al resto de los compañeros que vienen informaciones de próximas citas del Espacio en Blanco y algo más. 633 50 50 11 por si queréis mandarnos un mensaje de dónde estáis, y en Blanco Radio RN, las redes sociales abiertas con algunas fotos de este señor que ha venido esta noche a trastocarnos la cabeza. Así que ya volvemos, no os vayáis. Volvemos, 2:05, 1:05 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Este programa especial que estamos haciendo con alguien llegado desde las Islas Canarias, Carlitos Pérez Simancas. Hola de nuevo. Redes sociales abiertas, en Blanco Radio RNE y 633 50 50 11 si queréis mandar un mensajito. Seguimos en directo. Nos habíamos quedado hablando de dioses solares. Sí, del arquetipo. Vale. Hay un comentario. ¿Qué es la epopeya de Gilgamesh sino la vida de Cristo? Vale, la epopeya de Gilgamesh sería, pues, también es un relato que es de los más antiguos que nosotros tenemos, de los que el Occidente conoce. La que tenemos una versión arcadia, en la que Gilgamesh, con un androide, con una especie de robot, porque no se puede decir que aquello es un ser vivo, sino algo inerte que tiene vida, pues cruza el umbral de la muerte para buscar a otro amigo y traerlo a nuestro plano. Y es una de las epopeyas, pues también, que nos habla de dioses creadores, nos hablan de esos... de los Nifilim, pero en este caso de lo que sería lo que hablaba Zacarías Sitchin, de los Anunnaki, ¿no? Y bueno, pues también hay varias, para aquellos que no se quieran leer el libro, hay varias versiones en internet. Por ejemplo, en YouTube pueden encontrar pues varias versiones en el que hacen resumido pues la epopeya de Gilgamesh. Estando también en México, hablaban de Quetzalcóatl, que tiene una vida muy parecida a la de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos copiando esos mitos, que lo tenemos también metido dentro y resurgen en esa religión cristiana, católica. Sí, hay... podemos, pero ya que estamos hablando también un poco a veces desde el punto de vista espiritual, y a mí me gusta a veces contarlo, ¿qué pasaría si la divinidad pues de vez en cuando suele mandar a la Tierra, o suele enviarnos a alguien que cambie el curso de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Buda, que habla sobre el perdón, la paz. Hablamos de Jesús de Nazaret, que resume los 10 mandamientos. Mahoma, también podemos hablar de Quetzalcóatl, Viracocha, diferentes dioses que no vienen a hablar de destrucción, no vienen a hablar de guerra, sino vienen a hablar de comprensión, de crecimiento personal, de otro tipo de cuestiones. Y por qué no, pues a lo mejor de vez en cuando pues puede aparecer alguien que digamos que llega a liderar pues la humanidad, o una parte de la humanidad, para mejorar. Bahá'u'lláh, el otro día nos hablábamos en una entrevista que vamos a poner dentro de poco, hablando de Bahá'u'lláh. Te vuelvo a preguntar, ¿quiénes eran estos dioses entonces? Para mí los dioses solares serían el arquetipo del dios sol, ¿no? Del hecho de que el hombre pues cree en la trascendencia, en el que cree que podemos morir, y que hay gente que puede pensar que puede ser cíclico, que volvemos a reencarnarnos hasta serie de cosas, o que hay gente que podemos dar el salto hacia otro plano, pero con un crecimiento personal. Todas las religiones solares, todas las religiones de salvación hablan de eso, de que, piénsalo, en el libro yo lo suelo contar. En el libro, ante los mitos, los dioses griegos eran dioses bastante arbitrarios, con muchísimos defectos, muchos pecados, en el que el ser humano solo tenía dos caminos, o Palades, o todavía para abajo, para el inframundo, para el Tártaro, donde iban las almas en pena. Pero de repente aparecen
unas religiones que vienen desde Oriente que nos hablan de la salvación y hablan de los mitos órficos, por ejemplo, de Dionisio, de cómo Orfeo muere a manos de los titanes, Zeus lo fulmina y aparece pues un dios Dionisio que tiene pues la parte humana y la parte de Dios, y que habla sobre la salvación, sobre salvar, sobre que si haces una serie de pautas y llevas una serie de condiciones, te puede salvar. Ya, pero cuando llegan los dioses solares, de repente se quita toda esa historia que teníamos con la madre, con las vírgenes. Ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí cambian las cosas. De hecho, por ejemplo, hay una teoría que nos habla, por ejemplo, cuando miramos el portal de Belén. Perdón, y no solamente cambian las cosas, sino se anula el poder de la mujer. Exactamente. Cuando vemos el portal de Belén, hay gente que puede mirar entre la vaca, o sea, el buey y la mula, hablando de los dioses que de repente, esos dioses como la vaca, que es un paciente que suele dar leche, que suele dar calor en las noches de invierno, ¿no? Que puede ser la diosa madre, cambia y transmuta a los dioses guerreros empleados por el caballo, ¿no? De repente, en algún momento de nuestra evolución, nosotros dejamos de creer en la madre tierra, en la diosa creadora, fecunda, la que nos da, la que le da a sus hijos pues sustento, cobijo, para un dios guerrero que de repente tiene que ir a la conquista y a ir a conquistar el otro polo para poder mantenerse, ¿no? Y eso lo podemos ver en este tipo de cambios climáticos, en el que, por ejemplo, en el 1300, en el 1100 antes de Cristo, tenemos la irrupción de los pueblos del mar en el oriente, en el Mediterráneo oriental, que destruye los hititas, los micénicos, y la única que escapa a duras penas fue Egipto, porque tenía grandes reservas de trigo. Ese cambio de dioses, ese cambio de paradigma de dioses violentos, parece que cíclicamente aparecen este tipo de personajes en la vida, como diciendo, ¿no? Cristo, los 10 mandamientos los resume en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tú imagínate cómo tenía que ser la cosa para que Dios te dijera: respeta a la mujer de tu vecino, ¿no? Todo eso lo simplifica, y yo creo que esos son los dioses. Hay que también, o sea, tenemos teorías de que podrían ser perfectamente pues gente llegada de las estrellas que de repente nos vieron a la humanidad a punto de desaparecer y nos salvaron. No sé en qué momento estamos ahora, no sé si los mitos nos están recordando, refrescando cosas que habíamos olvidado. Menos mal que el poder de la mujer ha vuelto, el poder femenino ha vuelto otra vez a resurgir y está ahí. El capítulo que más me ilusionó escribir y el que más tiempo me llevó fue el de Medusa, en el que lo paso por las 3 teorías feministas actuales: Judith Butler, Nao Van Hauman y Davis, Angela Davis, en la que hablamos del heteropatriarcado, ¿no? En el que cojo a Medusa, que era grotesca, su mirada era letal, sus cabellos eran serpientes, y la paso por una mujer que fue violada y que cuando pidió ayuda a una mujer, la transformó en una bestia y la mandó al mundo oscuro de una cueva. Y yo la reivindico como una, digamos, como un símbolo feminista, ¿no? Del hecho de la lucha de la mujer a lo largo de los siglos por buscar su lugar en el mundo y sobre todo salvarnos. Te ha sentado bien estar tomando el sol ahí arriba en el Teide, porque joroba. Forma de contacto contigo. Si quieren saber más, Mitomancia y forma de contacto. Sí, Mitomancia, editado por Guante Blanco. De aquí le mando un saludo a mi editor, a Óscar Fábrega, un amigo, creo que amigo de todos.
Y sí, Mitomancia, Guante Blanco lo pueden conseguir en cualquier librería, la piden y en Cero Nada, o lo pueden conseguir en cualquier plataforma. Y forma de contacto, Carlos Jesús Pérez Simanca, estoy en redes, en Facebook y en Instagram y en TikTok estoy como Vidrio77. ¿Vidrio? Sí. ¿Y eso? Eso fue porque una vez iba a poner mi horóscopo, que era Virgo. ¿Y confundiste? No, sino el autocorrector me puso Vidrio y así se quedó. Como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias por esas delicatessen que nos has traído de Canarias. Te veo prontito por allí, si Dios quiere. Saludos a todos los canarios, toda la gente guapa. No solamente de Canarias, también de España, pero como eres el embajador para los canarios ahora. Muchas gracias por invitarme. Sabes que es un placer, un programa que escucho desde que tengo 11 años y una ilusión estar aquí, así que un abrazo muy fuerte a todos los que me han saludado a través de las redes. Y ahora un saludo a tu padre. Lo ha hecho muy bien, ¿verdad, Carlos? Te veo pronto en Canarias. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hace algunas semanas se hizo entrega a Mensajeros de la Paz y al Padre Ángel de la recaudación del Congreso Vida después de la vida que se celebró en Albacete. Tenemos aquí a su creador y a la persona que se dedica a organizarlo, Rafael Campillo. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Enhorabuena por ese trabajo que haces. Se entregaron 76.184,01 euros para ese proyecto que se está realizando en Benín, el Misterio Solidario, y sabiendo que ese dinero que se recoge llega directamente a la gente que lo necesita, ¿verdad? Así es. Yo creo que una de las cosas importantes es que se puede comprobar que el dinero llega, porque a veces la gente duda, ¿no? Pues no, en esta ocasión, y seguro que muchas más, el dinero llega siempre. Lo estuvimos viendo directamente allí. Y de repente momentáneamente, el Congreso de Albacete se va a seguir realizando en octubre, ¿verdad? Último fin de semana de octubre. Sí, este año cae el 31 de octubre y el 1 de noviembre. 31 y 1 de noviembre en Albacete, pero va a haber otro congreso más extra en Alicante, ¿verdad? Así es, nos hemos embarcado en una nueva aventura y vamos a organizar para el mes de marzo pues un congreso, una nueva edición en Alicante. Vale, ¿fechas? Sí, sería el día 21-22 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. 21-22 de marzo en el Paraninfo de la Universidad. ¡Wow! Qué bien que hayan cedido la universidad para ese tipo de cosas, ¿verdad? Sus instalaciones. Así es. Han cambiado mucho las cosas en 25 años que venimos celebrando el Congreso. Y ya se tiene que notar todos los científicos que han ido pasando y cómo la gente está ya demostrando que vida después de la vida, hay cada día más pruebas y más constancia de que esto es algo muy serio. Y viene gente muy, muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar? Sí, pues vienen científicos precisamente también. Van a estar con nosotros desde esta pasión Jon Aizpurua, la doctora Ana Asensio, Paz Calab, Daniel Cantó, el doctor Alex Gómez Marín, Antonio Pampliega, Hugo Semoloni, y luego pues en el tema de música pues va a estar con nosotros Ricardo Andrés, Flo White piano, y el compositor Salvador Amor. Y por supuesto vas a estar tú otra vez, que eso bueno, pues no tiene precio, ¿no? Poder contar con tu presencia y con el programa Espacio en Blanco en el Congreso de nuevo. Para nosotros es un placer estar ahí acompañándote en esa aventura. Jon Aizpurua, Antonio Pampliega, Hugo Semoloni, la doctora Ana Asensio, Pat Calb, el doctor Alex Gómez Marín, que estuvo hace poquito tiempo en el programa, Daniel Cantó, y música para esas dos jornadas, 21 y 22 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad. Hay que darse prisa para conseguir entradas porque lo has anunciado hace 15 días y ya está la mitad del aforo completo. Así es, llevamos la mitad del aforo completo, viene gente este año, incluso viene de Argentina, de Uruguay, me está sorprendiendo, ¿no? Quizás porque tenemos el aeropuerto cerca en Alicante, pues está viniendo gente de Hispanoamérica y se está llenando rápido, así es. Qué bien, ¿forma de que conseguir las entradas de este Congreso Solidario Vida Después de la Vida?
Y pues a través de Global Entradas, que es la plataforma online donde se pueden adquirir las entradas, y se puede acceder a esta plataforma a través de la página web vidadespuesdelavida.es. En el apartado de inscripciones se accede a Global Entradas y ahí puedes elegir la entrada y comprarla, no hay ningún problema. Vida después de la vida es la página web, entráis 21 y 22 de marzo, esa es la próxima cita de ese congreso de Vida después de la vida en Alicante. Enhorabuena, Rafa, ahí estaremos para darnos ese gusto de compartir con todas esas personas y darte un fuerte abrazo. Enhorabuena también para ti y para todas las personas que asisten al congreso, porque si no viniera gente, pues lógicamente el congreso no existiría. Una fiesta. Es un proyecto de todos. Una fiesta para compartirla. Te veo prontito, un fuerte abrazo y adelante, seguimos adelante. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estoy dentro de los pasadizos que recorren las entrañas de Alcañiz, en Teruel. La guía que nos ha explicado las pocas noticias que existen de esta red de galerías subterráneas nos explicaron que hay todo tipo de leyendas y misterios alrededor de ellos, porque los orígenes se datan en 1300 y a pesar de toda la historia tan rica escrita que tiene Alcañiz, no hay ninguna referencia al uso de estas galerías que unen iglesias, el Palacio de los Calatravos, casonas, no se sabe. Y yo cada vez que me nombran en alguna visita misterio, me acuerdo de mi querido Espacio en Blanco. Así que desde los pasadizos de Alcañiz, de este bellísimo pueblo de Teruel, os mando un abrazo enorme y me recuerdo. Dos y 22, 1:22 en las Islas Canarias. El otro día pasé por Alcañiz y no sabía que había sus pasadizos. Qué bonito que nos mandéis esos mensajes. 633 50 50 11 para decirnos desde dónde escucháis o lo que estáis viendo. Nos encantará. Y esta música nos introduce. Cambiamos de onda, cambiamos el decorado del Espacio en Blanco y saludamos a nuestro compañero Álvaro Martín. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, un placer estar contigo de nuevo. ¿No se te ha ido la cabeza con lo que contaba? No, me ha abierto nuevas vías de investigación y me ha picado ese gusanillo del conocimiento que es una bandera de Espacio en Blanco. Y qué bonito eso, que te den hoy ha dado, está ahí todavía sentado, nos ha traído unos dulces ricos de Canarias. No son tuyos, son de todos. Los compañeros, son de todos. Ha dado pistas para que, como decía, eso de los dogones, si lo miras en las cuevas, la misma cosa, que increíble. Pero nos vamos a cementerios, ¿no? Pues sí, nos vamos a cementerios en busca de sucesos extraños y quiero reivindicar desde ya, que la gente visite los cementerios, porque son lugares de memoria, son lugares de recuerdo y no podemos vivir de espaldas a la muerte. Que a veces estamos como pensando, esto no me va a tocar a mí. Bueno, pues spoiler, nos va a tocar a todos. ¿Y a qué cementerio nos vas a llevar? Uno cerquita de aquí, ¿no? Creo. Sí, uno cerquita de aquí, pero nada más y nada menos que la mayor necrópolis de Europa Occidental. ¿De Europa? Sí. Y tiene 120 hectáreas. Tiene más personas enterradas que habitantes tiene la ciudad de Madrid, y me refiero al cementerio de la Almudena. No he dicho que eres periodista, haces rutas por Madrid, haces un programa en Onda Madrid también que se llama Madrid Misterioso. Correctísimo todo. Y colaboras con nosotros en el Espacio en Blanco, lo cual es un placer. No sabía que había tantos enterrados en la Almudena. Dicen que hay espacio para 20 años más de enterramientos
y después se quedará como un sitio donde habrá que reciclar tumbas o como un sitio, pues una especie de parque monumental donde la gente pueda admirar las esculturas, los mausoleos y demás, pero hasta ese lugar que es gigantesco y que es eso, una necrópolis, una ciudad de los muertos, al final se quedará sin espacio. Hace poco, hace el año pasado pasé por ahí, parece que lo están ampliando, ¿no? Había un montón de lugares nuevos, ¿no? Claro, por eso van abriendo bancales, van abriendo, mesetas, van abriendo zonas donde ubicar nuevos enterramientos y van creándose formas más creativas, digamos, haciendo, por ejemplo, un jardín para las cenizas, ese tipo de prácticas modernas funerarias, pero al final el espacio es limitado y Madrid es una ciudad que no deja de crecer nunca tampoco. Hay más de 5 millones entonces de tumbas. Sí. Y algunas, yo tenía la costumbre de ir a pasear por allí con unos mausoleos y unas estatuas increíblemente bellas. Marta San Mamés, que otra compañera, de vez en cuando nos ha contado historias, pero tú decías que querías contarnos algo que está ocurriendo, o primero, por donde quieras, estatuas o lo que está ocurriendo. Podemos empezar por los orígenes de este cementerio, que es muy interesante. Nace en 1884 por una necesidad imperiosa, y es que hay una epidemia de cólera en Madrid y de repente muere mucha gente y no había espacio para enterrarlos. Se trata de la necrópolis del Este, que ya estaba planificada, pero aceleraron su creación porque de repente pues había muchos muertos y había que darle digna, y en este caso cristiana, sepultura. Y así es como nace este lugar, que la zona más antigua se puede visitar también, donde encontramos lo que llaman la guardería. Es una zona con muchos enterramientos de niños. La guardería. Antes de 1884, ¿dónde se enterraba la gente? Pues es que hay un tema aquí muy interesante, y es que en Madrid había los sacramentales. Son unos cementerios que crean las cofradías y de iniciativa privada, porque a partir de Carlos III, con esa famosa Real Cédula de 1787, este rey decide que ya no se entierre más gente en el casco antiguo de las ciudades, en los cementerios que están intramuros. Esto era insalubre y además estaban atestados de muertos, las criptas. Entonces este rey decide que se entierre a la gente en zonas amplias, bien ventiladas y a las afueras. Y entonces se empiezan a crear diferentes necrópolis, el Sacramental de San Justo, que es el primero de este tipo y el más antiguo que se conserva, es de 1811, por ejemplo. Tenemos también el Cementerio General del Norte, que hoy en día ya no existe, pero es la zona que llamamos el barrio de Chamberí. Hay un lugar que le llaman el Campo de los Huesos, y es que hay muchas casas que están construidas encima de antiguos cementerios, donde cuando hacen obras, por ejemplo, para hacer un parking, aparecen multitud de huesos, aparecen multitud de enterramientos, y por supuesto hay casas que están ubicadas en ese antiguo cementerio del norte, ya inexistente, donde hay fenómenos extraños, claro. Wow. y 28, 1:28 en las Islas Canarias. Increíble esto de los cementerios. Sigue contando, en 1884 se crea, ¿y qué pasa? Pero lo que vemos cuando entramos nos bajamos en el metro de la Elipa y entramos en el cementerio de la Almudena, es la entrada monumental, los propileos. Es una entrada con arcos, que es muy icónico. Cuando buscas una foto del cementerio de la Almudena, pues te aparecen esos arcos con unos soportales. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Esto va a gustar mucho porque recogemos todo el tema del programa de hoy. El mito de San Miguel como psicopompo. San Miguel haciendo la psicoestasis. ¿Qué es eso? Este ángel es, en definitiva, el que pesaba las almas. El que se encarga de ver tus actos buenos y malos y ponerlos en una balanza, que esto nos suena de tradiciones más antiguas, Egipto, etcétera, y decidir, de alguna manera, los ángeles son los intermediarios entre los humanos y Dios, pues de decidir quién es justo, quién puede ascender, o quién tiene que pasar por un purgatorio, o incluso quién tiene que ir al infierno. Entonces, el arquitecto que se encarga de esta entrada
Y de la capilla, que tiene una leyenda interesantísima, que ahora te la cuento muy rápido, Francisco García Nava, modernista, pues incluye elementos neogóticos, esto es de 1925, elementos neogóticos, neomudéjar, y un estilo ecléctico que al final se le ha tachado como de modernista, ¿no? Y en la puerta del cementerio, ¿qué nos encontramos? A San Miguel con la balanza y unos búhos que nos miran. ¿Búhos? Unos búhos, otros también considerados animales que guían a las almas. Eso es la definición de psicopompos. Todos los animales que se orientan bien en la oscuridad han sido considerados guías de las almas, puesto que se considera que cuando fallecemos vamos a estar en una especie de reino intermedio de tinieblas donde hay que saber orientarse. Por eso los egipcios hacen el libro de los muertos, y los tibetanos también, que lo recitan al fallecido después de morir, ¿no? Pues esa guía nos la pueden dar en formato de piedra los animales que están por allí, por el cementerio. Encontramos murciélagos, encontramos lechuzas o búhos, y luego encontramos otros animales que también tienen un significado funerario. Por ejemplo, hay un mausoleo que además tiene decoración egipcia, donde aparece Nechbet. ¿Quién es Nechbet? Pues es un buitre especial, un buitre real, un buitre que no solo protege las tumbas nobles, sino que además, ya sabes, todas las aves que son de carroña han sido consideradas también los que guían a las almas, porque se comen los cuerpos y luego ascienden a los cielos, ¿no? Como el famoso funeral a cielo abierto, que es muy típico en el Tíbet, ¿no? Así que en el cementerio vamos a encontrar esa simbología. En muchas tumbas vamos a encontrar, es un cementerio, no nos olvidemos, no estamos hablando del civil que está justo enfrente, hablamos de la Almudena, y es un cementerio cristiano. Vamos a encontrar cruces, vírgenes, ángeles, santos, pero también esa simbología que casi roza lo pagano, que tiene que ver con la naturaleza, animales y plantas. Vamos a encontrar tumbas en las que veremos unas cápsulas de adormidera, de donde se sacaba el opio. Y eso tiene que ver con el sueño, con el descanso, con lo que le llaman también el sueño eterno, la muerte. En alguna ocasión recuerdo que decían que también había un simbolismo de un ángel que tenía trompetas, y si esas trompetas suenan es que llega el apocalipsis. Sí, es correcto, es en la capilla principal, también diseñada por Francisco García Nava, que está nada más entrar ese pórtico monumental, y esa capilla tiene en la cúpula un ángel que está sentado como en la postura de flor de loto, que tiene una trompeta en el regazo. Cuenta la leyenda que ese ángel fue diseñado con la trompeta en la boca, de tal manera que algunas personas, con el sufrimiento que tienen porque se les ha muerto un familiar, con esa tristeza, paseaban alrededor y de repente escuchaban sonar la trompeta. Bueno, pues según esa leyenda, hemos encontrado crónicas de la época que dicen que a este ángel le llamaban, con ese tono socarrón que a veces tenemos aquí, la viuda. Pues cuando ese ángel tocaba la trompeta, alguien se moría en el entorno de aquella persona. Y la leyenda nos cuenta que tal era la superstición, el miedo de pasar por delante del ángel, que por cierto es el ángel del juicio final, el que con su trompeta llama a los cuerpos para que se levanten de sus tumbas y sean juzgados. Vemos una carta en el tarot, la carta del juicio, aparece ese ángel con la trompeta. Pues la leyenda nos dice que esto obligó a los que diseñaron eso a quitarle la trompeta de la boca y ponérsela en el regazo. Pero voy a decirlo, hay que decirlo porque se sabe, nunca fue diseñado el ángel con la trompeta en la boca, lo que no quita que sí que se haya escuchado la trompeta silbar. La trompeta la tiene en el regazo, pero ¿y si se cuela un aire travieso por allí y de repente suena como un silbido y alguien lo interpreta como un presagio de muerte y después se cumple ese presagio? Wow. ¿Me querías contar algo de la capilla? Sí, en esa capilla yo recogí un testimonio de una mujer, aparte de donde está ese ángel con esa trompeta, pues en el interior me contó una mujer que estaba en un momento difícil y que, bueno, pues a ella le gustaba pasear por el cementerio y se fue allí a rezar. Bien, estaba sola en el templo, estaba tranquila y pidiendo por favor, bueno, pues que su situación mejorara a nivel personal, a nivel laboral. Bien, ella de repente escucha movimiento
y en un momento dado, muy rápido todo, escucha una voz femenina justo detrás de ella que le dice: tranquila, todo va a ir bien. Acto seguido, ipso facto, se gira para darse cuenta de que está sola en la capilla. ¿Quién le había dicho esto? Pues aquí tenemos dos hipótesis. Ella estaba rezando, pues bien, algo que tiene que ver con la divinidad, pongamos la Virgen, o alguna fallecida, alguna de las personas... Algún espíritu. Algún espíritu de los que estaban enterrados por allí. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Increíble lo que uno puede encontrarse en los cementerios y en este cementerio el cual estás hoy describiendo. ¿Se puede entrar sin problema? Se puede entrar sin problema, por la noche está cerrado. Cierran por la noche, ¿no? Por la noche está cerrado. Que por favor la gente no se cuele ni haga tonterías por la noche, porque me consta, por desgracia, que algunas personas se cuelan. Y también se puede visitar de una forma muy original. Y es que te montas en el 110, que empieza en el autobús 110, que arranca en Manuel Becerra y termina en el cementerio de la Almudena. Fíjate si grande el cementerio, tiene 12 paradas dentro del cementerio. ¿Dentro del cementerio? A ver, sí, unas son de ida y otras son de vuelta, pero tiene 12 paradas el 110. El 110 es el autobús que algunos no quieren coger. Me refiero a los que trabajan conduciendo autobuses en la MT. ¿Por qué? Es el autobús que dejan a los novatos, porque hay algunos que conduciendo el autobús dentro del cementerio le han llamado al timbre, a la señal de stop, le han dado el botoncito para que pare. Desde dentro... Sí, pero hasta aquí todo normal. Sí. Un pasajero que se quiere bajar, el conductor echa el freno, abre las puertas, no baja nadie. Mira por el retrovisor y dice: si es que no hay nadie. A ver si tengo aquí algún gamberro que le ha dado al botoncito y ahora se ha escondido. Cierra las puertas, revisa todo el autobús solo para darse cuenta de que está solo, que alguien, algo invisible y solo dentro de este cementerio, no fuera por la ciudad, le ha tocado el timbre. Le intentan dar una explicación a esto, y es que al limpiar el autobús se les coló agua en el timbre y sonó solo. Pero claro, ¿por qué solo pasa en esa línea de autobús y solo dentro de este cementerio? Pues esta ha sido la motivación de que algunos dicen que prefieren coger cualquier otra línea. Qué curioso. Te saludan también desde Cáceres. Lola te saluda desde Cáceres. Maravilla. Habrá más historias de fantasmas, supongo, ¿no? Y luego tenemos un testimonio de algo que están haciendo ahí que es tremendo. Sí, y tenemos un testimonio también de una historia de fantasmas. Sí. Si da tiempo lo podemos poner. Sí, sí. Hay historias de fantasmas en el cementerio. Fíjate, Miguel, hay un tópico que se viene diciendo de toda la vida. Los cementerios no son lugares donde buscar el misterio, porque ahí están las carcasas de la gente, ¿no? Allí no vas a captar una psicofonía, allí no vas a ver un fantasma, porque el alma tiene que hacer su camino. Pues lamentablemente, y no sabemos por qué razones, aunque sospechamos algunas teorías, esto no es cierto. Sí que se quedan algunos por el cementerio, sí que se quedan pululando, y hay más de uno que se ha encontrado con algo extraño, vamos a llamarle fantasma. Por tanto, sí que quedan energías residuales. Por ejemplo, te cuento un caso. ¿Tienes agua, no? Sí. Sí. Una mujer estaba paseando por el cementerio y encontró a un hombre muy apurado que le decía: tiene que saberse, esto tiene que saberse. Y claro, la mujer se dice: ¿pero qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Que se sepa? ¿Que se sepa qué? Tiene que saberse. Me han matado. Mi familia no lo sabe. Me han matado. Y esta mujer, que se encuentra con aquello, que después desaparece, con este señor, que describe perfectamente, moreno, bajito, de espaldas anchas, le transmite que ha sido envenenado. Es decir, que la familia piensa que murió de muerte natural, pero que nada de eso. Y que él quería que se supiera. Claro, el problema, ponte a buscar, hemos dicho que hay 5 millones de personas enterradas, ponte a buscar quién te ha dicho esto, que no todas las tumbas tienen, algunas sí, que son muy bonitas, tienen una fotografía del finado, pero no todas. No lo hemos encontrado, tenemos la descripción, pero no lo hemos encontrado. Tumbas ritualizadas. ¿Qué significa eso?
ritualizados, pues que están tumbas haciendo... en las que se han incluido ingredientes que son de magia y se utiliza lo que llamaríamos la práctica de la necromancia. Es utilizar a los espíritus, y me consta que esta magia, la que se está practicando aquí, es de origen, de raíces africanas. Se trata de atar al espíritu, o de pedirle al menos al espíritu de la persona que está enterrada ahí que haga un trabajo por ti. Es decir, entre comillas, subyugar a un espíritu. Dicen que bueno, que hay que invitarlo y hay que hacerle unas ofrendas y demás, pero también está como, digamos, la vía rápida, y en definitiva es utilizar la energía de un finado para que haga un trabajo para ti. Aquí podemos creer, podemos no creer, hay historias sorprendentes. Lo que está claro y es objetivo es que las tumbas están ritualizadas. Nos hemos encontrado huesos de animales, nos hemos encontrado caracolas, nos hemos encontrado frascos de productos de tiendas esotéricas y nos hemos encontrado velas que no son las típicas velas votivas porque echas de menos un familiar, no, velas de santería. Y María nos lo va a contar cómo se encontró uno de estos rituales, porque es alucinante. De repente empecé a sentir que había una energía desagradable, vamos a decir negativa, que me estaba llamando desde una zona concreta, una tumba muy bonita con una escultura, una especie de parterre delante, y fui para allá porque me estaba pidiendo como que limpiase algo esa energía. Me puse a mirar con detenimiento aquella tumba, que era muy bonita, no veía nada extraño, no sentía que hubiera nada allí que yo tuviera que limpiar, no sabía a qué se refería. Y entonces, después de mirar minuciosamente por allí, decidí dar la vuelta a la tumba, porque claramente había algo que me estaba llamando desde esa zona, pero yo no lo encontraba. Al girar, efectivamente, encontré una tumba. Detrás de esta estaba como muy escondida, creo que por eso eligieron este lugar para hacer esto que encontré, que era un trabajo de brujería. En la zona en la que, en esta tumba que estaba detrás, se suelen poner flores, una especie de hueco en el que se ponen plantas o se dejan flores, habían dejado un trabajo de brujería con una vela de una pareja abrazándose, como si fuera un amarre, 2 velas, una que era negra y otra que era blanca, en forma de pirámide, y unas flores que ya se habían secado porque debían llevar algún tiempo, unos claveles rojos. Era un trabajo de brujería utilizando la energía de la persona que allí descansa, de los restos mortales de esa persona. Entonces la energía que yo sentí, la voz que yo estaba escuchando me decía que lo limpiara. Y de esa forma fue como lo encontré. Increíble. Respeto, no miedo a la muerte, respeto a nuestros finados, sí, y no llegar a hacer esa serie de cosas, ¿no? Sí, sí, y que esto, cada persona tiene que encargarse de su sepultura. El cementerio no actúa de oficio para limpiar estas cosas, pero hay personas que de forma caritativa, como una especie de ayuda, como por ejemplo María, a veces se encuentran estos trabajos que hay que tener mucho cuidado con no manipularlos, hay que hacerlo de una manera muy concreta. Pues ella a veces hace lo que puede, a veces limpia alguna de estas tumbas que han sido ritualizadas. Pero es muy complejo, es un tema muy complejo, es un problema, y me sorprende muchísimo que en 2025, 2026 se sigue produciendo y está a la orden del día. Y que no hagan algo... Son tumbas algunas muy antiguas, que ya están olvidadas. Ya. Llega el momento de despedirte. Viene nuestro compañero también. ¿Forma de contacto contigo? Si quieren saber algo más de tus trabajos... Pues que me busquen a mí, Álvaro Martín Pérez, o que busquen a Madrid Misterioso, que es mi programa, pero que también tenemos página de Instagram, por ejemplo, y ahí pueden seguir nuestras aventuras, nuestros programas, y bueno, pues cositas que vamos sacando, que espero que este año salga un trabajo nuevo, un librito. Sí. Y te lo traeré y te lo ofreceré aquí. Será un placer. Espero que sigas viniendo al Espacio en Blanco, que es un honor y un placer para nosotros. Lo mismo digo, es un placer, y aquí me siento en casa. En casa estás. 2:46, tenemos tiempo todavía, 1:46 en las Islas Canarias. Preparaos para esta historia que nos van a contar, ¿vale? Yo os aviso ya, llega nuestro compañero Juan Gómez. Este es el momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Llega de nuevo el tiempo en este nuevo año de nuestro compañero
Juan Gómez, que nos tiene preparadas cosas, como siempre, a veces aterradoras. Ya le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. ¿Qué tal has empezado el año? Pues hemos empezado muy bien, hemos empezado pues con mucha energía, que es como se tiene que empezar, y sobre todo con la pasión de compartir los misterios a través del espacio en blanco, señor, que es algo alucinante, siempre. Y no solo a través del espacio en blanco, sino también en Terror en Blanco, ese podcast, ¿verdad? Efectivamente, además tengo que decir con orgullo que Terror en Blanco pues nace y se nutre del espacio en blanco precisamente, y es la inspiración el espacio en blanco de Terror en Blanco, así que encantadísimo por esa parte también. Qué bonito que sea así. Hoy Juan creo que nos trae historias de esas que, wow, niños que ven cosas, atentos. Cuéntame de qué va esto, Juan, esos niños que ven cosas. Pues fíjate, esto tiene que ver con esas percepciones que tienen los niños a corta edad. Estamos hablando entre los 2, 3, hasta los 5, 6, a veces 7 años, de, bueno, lo que podríamos denominar entidades que ellos solo pueden llegar a ver, ¿no? Es cierto que esto pudiera tener una relación con el amigo imaginario, pero lo que hoy vamos a conocer, y sobre todo los testimonios que vamos a escuchar, tienen poco que ver con esto del amigo imaginario, que es cierto que se estudia mucho a nivel psicológico, a nivel pediátrico. Se dice que en muchas ocasiones, por ejemplo, los amigos imaginarios son creados por los niños para gestionar ciertas emociones, para lidiar con el mundo adulto, también niños muy creativos, pero esto es otra cosa, y lo que vamos a escuchar hoy tiene más que ver con algo que podríamos denominar, yo no sé si decirlo así, cosas del otro lado. Vale, has hecho una serie de investigaciones, has hablado con niños, ¿verdad? Y nos traes unos cuantos cortes, testimonios, ¿no?, de estos niños. Eso es, cortes. En alguna ocasión, bueno, me vais a escuchar a mí también hablar con ellos precisamente porque quería sacarles información. Si te parece, vamos con el primer caso. Es el caso de una niña, tiene 3 años, y fíjate que siempre que se habla del amigo imaginario, siempre se habla, por lo general o por norma general, en tono positivo. Es decir, ese niño imaginario le ofrece una serie de cosas al niño que lo imagina y que son positivas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el niño que ve aquello se siente atemorizado por esa extraña compañía? Vamos a escuchar la voz de una niña que refleja precisamente esto. Tiene apenas 3 años y lo cuenta de la siguiente manera. Mamá, ¿son malas? ¿Quién, mami? Mis amigas son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi abuelita, mamá. Mamá, no quiero mi cuarto. Wow, casi no sé, yo no lo he entendido mucho, pero wow, explícanos. Pues, tiene miedo, ¿no? Lo comento, efectivamente. Le pregunta a la niña, claro, tiene esa vocecilla, ¿no?, de una niña de 2, 3 años, que dice, ¿son malas? Le pregunta a la madre. La madre responde, ¿quiénes? Y dice, mis amigas. Dice, son malas. Y hay un momento en donde efectivamente no se entiende muy bien lo que dice la niña, pero al final dice algo así como, yo no quiero ir a mi cuarto. Es decir, sus amigas, esas que son malas, esas que solo ve ella, están en el cuarto y no quiere ir allí. No sé si con esta información se puede escuchar otra vez, sobre todo el de son malas, ¿no? Vamos a volver a escuchar ese primer corte, sí. Mamá, ¿son malas? ¿Quién, mami? Mis amigas son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi abuelita, mamá. Mamá, no quiero mi cuarto. No quiero ir a mi cuarto. Wow. Eso es tremendo. ¿Hay un segundo caso que traes que es de un niño que dice ver un fantasma? Sí, efectivamente. Aquí yo hablo con el niño, vamos a tener una pequeña conversación, se va a escuchar, y el niño está contando que en el edificio que tienen enfrente de su casa es un edificio abandonado, es un edificio que hace mucho tiempo que no vive nadie, o nadie que nosotros podamos ver, pero él asegura que no solo ese personaje que vive en ese edificio, que solo él puede ver, está allí, sino que tiene comportamiento incluso de enfado, incluso llega a cruzar la calle y entrar en la casa de este niño para jugar con él. Vamos a escucharlo porque es realmente alucinante. Sí, pero no vive aquí. Vive en la casa abandonada de enfrente. ¿Y viene aquí a casa de vez en cuando?
No muchas. Es un fantasma. Le llamo Pequeñajo porque no se me ocurrió otro nombre. ¿Y cómo es de grande? ¿Como tú? Sí. ¿Y está en esa casa abandonada? Sí, pero siempre se cuela gente para coger sus cosas. Siempre se cuela gente para robarles. Un día vi un hombre ahí, es un ladrón. ¿Y viene a jugar aquí contigo de vez en cuando? Sí. ¿Te puedes dar sustos? ¿Te puede dar sustos? Sí. Madre mía. Wow, tremendo lo que algunos niños viven, ¿eh? Luego que digan que son amigos imaginarios o... Más cosas. Un caso que se registró... Ahí está. En una emisora. Como en una emisora. La voz que nos salió el otro día a nosotros en un programa y que de vez en cuando se meten de alguien que no está y que quiere aparecer en la radio. Pero cuéntamelo. ¿Qué pasó? Pues fíjate, esto es una llamada que se hace desde una emisora en México, se hace una llamada a un teléfono para hablar con una familia, no están los padres, está la niña, coge el teléfono, toma el teléfono y en ese momento se mantiene una conversación entre el locutor y la niña. Hay un momento determinado en donde, tenemos que agudizar un poquito el oído, en donde, pues el locutor le empieza a preguntar sobre... cómo es, si tiene amigos, si está sola, y en fin, una serie de elementos, hasta que se oye una voz, una extraña voz que dice, no le digas, en el momento en el que hay una pregunta concreta. Hay que afinar mucho el oído porque es una voz muy sutil, muy suave, pero se puede llegar a captar. Si te parece, escuchamos ese momento. Vamos. Samantha. Qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí, y un amigo. ¿Ah, un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Ah, tiene tu edad, ¿y juegas con él? No quiere que te diga. Wow, la he escuchado por ahí abajo, sí. Se escucha, no le digas, justo... Cuando en esa última pregunta que le hace el locutor se escucha levemente, como un susurro, no le digas. Y de hecho he recuperado ese mismo corte para que se escuche un poquito mejor. Si te parece, también lo podemos escuchar repetidamente y así ser más conscientes de lo que estaba ocurriendo en esa conversación. No quiere que te diga. No quiere que te diga. No quiere que te diga. Wow, tremendo. Más casos. Hay más casos. Fíjate, esto que vamos a escuchar es absolutamente inédito. Solo se va a escuchar aquí en el espacio en blanco y es un caso muy especial. Ocurre en España porque, claro, todas estas cuestiones, Miguel, son niños que, ven algo extraño, se lo cuentan a los padres y luego pueden tener una interacción entre el padre y el niño, sobre este tipo de cuestiones. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el niño está viendo algo en la habitación? El padre entra y el niño, totalmente asustado, abrumado por lo que está viendo, le pregunta, incluso le insiste a su padre, ¿es que no lo ves? Está ahí, ¿por qué tú no lo ves? Bueno, pues atención a este documento exclusivo del espacio en blanco, en donde un padre y un niño tienen una conversación donde el niño está viendo algo que le está aterrorizando profundamente. Atentos. A ver, cariño, ¿has vuelto a ver al señor del sombrero? Sí. ¿Y dónde? Ay, ¿Dónde? ay, mira. ¿Pero ahora también lo ves? Sí. A ver, ¿dónde está? Dime dónde. Ahí está, mira. A ver, ¿ahora lo estás viendo? Sí. ¿Y cómo es? Que es que yo no lo puedo ver, cariño, ¿cómo es? ¿Por qué no los puedes ver? Pues cariño, no lo sé, pero yo no lo puedo ver. ¿Y tú sí? Sí, mira. A ver, pero ¿dónde está? A ver. Ahí está. Pero dime, ¿cómo es? ¿Cmo es? A ver. Es negro. ¿Negro? ¿Y qué tiene? Unos tenazillos, pues para pegarme. ¿Qué tiene el qué? Un destornillador para que me... ¿Un destornillador? Sí, para ¿Y que... para pegarte? Sí. ¿Y dónde tiene el destornillador? Ahí, mira.
si tu hijo dice que está viendo eso, ¿verdad? Y que encima le puede atacar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dicen los expertos que pueden ser estas experiencias y qué precauciones deben de tener los padres? Pues generalmente lo que dicen los expertos es que estas experiencias, hombre, estas en concreto son muy extremas. Hablamos siempre del amigo imaginario, que es algo relativamente normal en algunos niños. No todos los niños tienen esta experiencia del amigo imaginario. Lo que sí dicen y advierten es que puede haber casos donde ese amigo pueda manipular al punto de incluso controlar la vida del niño, y que ahí es cuando hay que poner todas las alarmas, hay que estar muy atentos, porque quizás ese amigo imaginario no sea tan imaginario como pensamos. Niños que ven cosas, un nuevo capítulo de nuestro compañero Juan Gómez aquí en el Espacio en Blanco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sé si algún consejo más, o si no, que escuchen Terror en Blanco si quieren más. Sí, desde luego esto también lo trataremos en futuros programas, porque desde luego es algo tremendamente inquietante. Fíjate, el nivel cerebral que tiene un niño a esas edades les procura tener quizá una percepción mucho más ampliada de lo que puede tener un adulto. Así que quién sabe si lo que están viendo forma parte de una realidad que nos rodea, solo que ya de adultos somos incapaces de verla. Wow. Forma de contacto contigo, si te quieren contar experiencias nuestros oyentes. Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Como siempre, un placer. Que sigamos todo este año nuevo investigando y sintiendo esos documentos que tú nos traes al programa. Sin duda alguna. Fuerte abrazo, Miguel. También para ti. Nos vemos prontito. Igualmente. Ahí os dejamos con esas tremendas historias de niños. Terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo de Radio Mágica con nosotros. La semana que viene más llega un invitado que estamos seguros que os va a sorprender a todos, así que si podéis, no os lo perdáis. Abrigarse, vivimos tiempos tormentosos y a cuidarse mucho en este momento en el que estamos. Y feliz semana para todos. Nos encontramos aquí en este Espacio en Blanco, en Radio Nacional, vuestra casa, siempre abierto para todos. ¡Feliz semana!